El español siempre ha sido admirado por ser un idioma elegante, poético o filosófico, pero también absolutamente demoledor cuando quiere insultar. Pero cuidado, porque aquí no estamos hablando de insultos vulgares de cualquier esquina, sino de verdaderas piezas lingüísticas del pasado. Palabras que aparecen en textos antiguos, diccionarios históricos, obras literarias y estudios sobre la injuria en la Edad Media y el Siglo de Oro. Durante siglos, insultar no era simplemente decir una mala palabra. En muchas ocasiones era tocar el honor, la reputación, la moral o incluso la posición social de una persona. A continuación te traemos 10 insultos creativos del español antiguo que, aunque algunos todavía sobreviven, otros parecen haber quedado encerrados en el baúl de los recuerdos. Número 1. Bellaco. Comenzamos con una palabra que todavía suena poderosa. Bellaco. En el español antiguo, bellaco podía referirse a una persona ruin, astuta, tramposa o de mala condición. No era un insulto cualquiera. Quien lo recibía era señalado de ser capaz de engañar, traicionar o cometer un acto bastante más grave de lo aceptable. En obras del Siglo de Oro, palabras como esta servían para señalar al personaje que actuaba fuera de las reglas de honor. Número 2. Sandio. Sandio es una joya casi olvidada. Significaba necio, simple o falto de entendimiento. Es uno de esos insultos que no necesitan gritarse, porque su fuerza está en la elegancia. Decirle a alguien sandio en la actualidad probablemente produciría más confusión que enojo, y precisamente ahí está su encanto. Tiene sabor medieval, como si viniera de un escribano indignado o de un personaje de capa y espada. Su posible uso hoy sería perfecto para una discusión académica exagerada. Solo un sandio abriría 10 pestañas del navegador y olvidaría cuál era la importante. Número 3. Follón. Aunque hoy en muchos países follón se usa para hablar de un lío, desorden o problema, en el español antiguo también podía funcionar como insulto personal. Se aplicaba a alguien vil, flojo, cobarde o de poca valía. Es decir, no era simplemente qué desorden, sino qué individuo tan poco confiable. Hoy podríamos utilizarla así, con una connotación no tan grave como en el pasado. Este correo de 20 párrafos es un verdadero follón administrativo. Número 4. Mentecato. Mentecato es uno de los insultos más sustanciosos del español. Viene de la idea de tener la mente capturada, limitada o poco despierta. En términos sencillos, era una manera elegante de llamar a alguien tonto, pero con más fuerza literaria. La ventaja de mentecato es que no suena vulgar, sino casi cervantino. En el presente podría usarse en tono no tan agresivo. Fui un mentecato, guardé el archivo en la carpeta equivocada y luego culpé al computador. Número 5. Zafio. Zafio es una palabra que aún existe, pero no se usa tanto como merece. Designa a una persona grosera, tosca, ordinaria o falta de delicadeza. En épocas antiguas, insultos de este tipo no solo atacaban la conducta, sino también la educación, los modales y el lugar social de una persona. Ser zafio no era simplemente ser descuidado, era no saber comportarse con el refinamiento esperado. Hoy sigue siendo muy útil para describir comportamientos poco elegantes. Llegar tarde, interrumpir a todos y encima quejarse del café, comportamiento zafio en todo su esplendor.
Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 6. Gaznápiro. Gaznápiro es una de esas palabras que parecen inventadas para una comedia. Se usa para referirse a una persona torpe, simple, embobada o que se queda mirando sin entender muy bien lo que ocurre. La sonoridad de la palabra ya hace parte del efecto, como de alguien que entra a una sala y no sabe por qué entró. En la actualidad podría funcionar muy bien en tono de broma. Me quedé como un gaznápiro mirando la pantalla, esperando que el programa hiciera magia por sí solo. Número 7. Malsín. Malsín es una palabra antigua para referirse al delator, al soplón, al que provoca discordias con sus palabras, o como dicen en Colombia, al sapo. En sociedades donde el honor y la reputación eran esenciales, este tipo de figura resultaba especialmente deshonrosa. El Malsín no siempre atacaba de frente, a veces insultaba o sembraba dudas. Por eso este insulto tenía una profundidad social interesante. No acusaba de torpeza, sino de mala intención verbal. En uso moderno podríamos decir: no seas Malsín, que ese chisme todavía no tiene fuentes verificadas. Número 8. Pécora. Pécora proviene del latín pecora, relacionado con el ganado, pero en español terminó usándose en expresiones como mala pécora para señalar a una persona astuta, dañina o de mala intención. En textos antiguos y usos tradicionales, llamar a alguien mala pécora era pintarlo como alguien poco confiable, calculador o malicioso. Número 9. Villano. Ahora miremos un ejemplo que nos representa lo contrario. Antes carecía de sentido negativo y ahora adquirió una connotación ruin. Hoy asociamos villano con el malo de una película, con alguien perverso y retorcido. Pero su historia es mucho más compleja. Originalmente se relacionaba con el habitante de la villa, o un aldeano, y con el tiempo adquirió sentidos de persona malvada, indigna o de baja condición moral. Muchas palabras que empezaron designando origen o posición acabaron convertidas en insultos. En el presente, villano funciona muy bien, porque ya pertenece al lenguaje del cine y la cultura popular. El verdadero villano de esta historia fue el padre de la protagonista. Número 10. Malandrín. Cerramos con una palabra que hoy puede sonar casi simpática, como si habláramos de un pillo travieso o alguien que hizo una pequeña trampa sin demasiada gravedad. Pero en el español antiguo, malandrín tenía un peso mucho más oscuro. No era simplemente el amigo bromista, ni el vivo de la historia. Su origen se relaciona con el italiano malandrino, que significaba salteador, es decir, alguien vinculado con el robo, los caminos peligrosos, la violencia y la mala vida. Por eso, llamar a alguien malandrín en otro tiempo podía ser una acusación mucho más seria que hoy. Era acercarlo al mundo delincuencial de forma directa. No era un insulto suave, era una forma de decir que esa persona no solo era molesta, sino peligrosa, indigna de confianza y socialmente despreciable. Como ves, los insultos antiguos no eran simples palabras lanzadas al azar. Eran pequeñas armas sociales, lanzadas para destruir la reputación y la imagen de una persona en épocas donde la palabra valía más que la dignidad. Algunos atacaban la inteligencia, otros la conducta, otros la educación y otros la reputación. Hoy, por fortuna, podemos mirar estas palabras desde la curiosidad lingüística y literaria, sin necesidad de convertirlas en agresiones reales. ¿Y tú, cuál de estos insultos antiguos te pareció más creativo? ¿Usarías alguno en una conversación actual?
Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!